Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, como habrán visto por el título, tenemos una noticia que está haciendo temblar el mundo del espectáculo turco, y créanme, es para no perdérsela. Vamos a meternos de lleno en el último bombazo sobre Francesca Chillemi y un secreto que ha revelado sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien. Ese triángulo que nos ha tenido al filo del asiento durante tanto tiempo parece que ha dado un giro inesperado, y la información que ha salido a la luz promete ser jugosa. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, recuerden, si todavía no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Así nos ayudan un montón a seguir trayéndoles lo último del entretenimiento. Bueno, vamos al grano. El mundo entero conoce la intensa química entre Can Yaman y Demet Özdemir, quienes protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus. Su relación en pantalla traspasó la ficción para muchos de sus fans, y durante mucho tiempo se rumoreó que estaban viviendo un romance en la vida real. Las especulaciones eran constantes, los paparazzi los seguían a todas partes, y cada fotografía, cada entrevista, era analizada hasta el último detalle. Y justo cuando pensábamos que la historia no podía dar más de sí, aparece Francesca Chillemi, la actriz italiana que ha sido vinculada románticamente con Can Yaman en los últimos tiempos, para soltar una bomba. Y no es una bomba cualquiera, es una que podría cambiar nuestra percepción de todo lo que creíamos saber sobre la relación entre Can y Demet. Francesca Chillemi, quien se ha convertido en un rostro muy popular en Italia y cada vez más en el panorama internacional, ha estado en el ojo del huracán mediático. Su supuesta relación con Can Yaman ha generado un sinfín de titulares y comentarios. Pero lo realmente impactante es lo que ella misma ha revelado, o más bien, lo que se ha interpretado de sus recientes declaraciones. Los medios turcos y por extensión, los italianos, han estado publicando fragmentos de entrevistas donde Francesca parece insinuar algo bastante concreto sobre el pasado de Can y Demet. Según lo que se ha filtrado y comentado, Francesca habría hecho unas declaraciones donde, de forma sutil pero clara, habría confirmado algo que muchos sospechaban, pero que hasta ahora carecía de una fuente directa y fiable proveniente de alguien tan cercano a Can como ella. La clave está en la forma en que ella se refiere a la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. No se trata de una negación tajante o de un «no tengo ni idea», sino de algo más matizado, algo que sugiere que ella tiene conocimiento de primera mano, o al menos de una perspectiva muy cercana a Can. Uno de los puntos más comentados de estas revelaciones es la forma en que Francesca parece desmitificar la intensidad del supuesto romance entre Can y Demet. Para muchos fans, la conexión entre ellos era innegable, un amor de película que esperaban ver florecer. Sin embargo, las palabras de Chillemi, aunque cuidadosas, parecen indicar que la realidad fue algo diferente a la fantasía que construyeron los seguidores. Se habla de que ella habría sugerido que la relación entre Can y Demet fue algo más pasajero, quizás una conexión intensa pero no necesariamente el gran amor que se rumoreaba. Y aquí es donde entra el secreto. Si Francesca, con su cercanía actual a Can, habla de su pasado con Demet de esta manera, ¿significa que Can mismo le ha contado su versión de los hechos? Es muy probable. Las parejas o exparejas suelen compartir detalles de sus vidas y relaciones con sus actuales compañeros sentimentales. Por lo tanto, lo que Francesca revela podría ser la interpretación de Can sobre su tiempo con Demet. Y si esa interpretación es que no fue el gran amor, o que fue algo más complicado de lo que se veía, entonces ahí tenemos el secreto que se nos revela. Los medios han destacado frases como «Can me ha contado muchas cosas», o comentarios que insinúan que Can ve esa etapa de su vida con Demet con una perspectiva más madura y menos idealizada de lo que el público percibió. Esto no quiere decir que no existiera un afecto o una conexión importante, sino que quizás las expectativas de los fans y la interpretación mediática inflaron la realidad. Francesca, al hablar de ello, estaría validando esa perspectiva de Can, quitándole algo de magia a la narrativa del amor verdadero que muchos querían creer. Además, se especula que estas declaraciones de Francesca Chillemi podrían ser una forma de cerrar ciclos o de dar una nueva perspectiva a la historia. Si ella está en una relación seria y consolidada con Can, es natural que quiera aclarar ciertos puntos y dejar atrás los fantasmas del pasado. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de las palabras de alguien tan cercano, que tiene la confianza del PR. Opio Can.
Otro aspecto interesante es cómo estas declaraciones afectan a la percepción pública de los tres. Por un lado, puede decepcionar a los fans que anhelaban la confirmación de un romance épico entre Khan y Demet. Por otro lado, puede generar una mayor empatía hacia Khan, al mostrarlo como alguien que también vivió sus propias experiencias y que ahora, quizás, está en un momento más estable y feliz con Francesca. Y para Francesca, estas declaraciones la posicionan como una figura clave en la vida de Khan, alguien con quien él comparte sus pensamientos más profundos. Los detalles exactos de las entrevistas de Francesca pueden ser un poco difusos, ya que a menudo estas filtraciones y traducciones pueden tener matices. Sin embargo, el consenso general en la prensa turca e italiana es que Francesca ha insinuado que la relación de Khan y Demet no fue tan profunda o duradera como se pensó y que, según Khan, fue una etapa de su vida que ya ha superado por completo. Incluso se habla de que ella podría haber mencionado que Khan no habla con Demet desde hace mucho tiempo, lo que reforzaría la idea de que esa etapa está completamente cerrada. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las declaraciones a menudo son medidas y estratégicas. Francesca, al ser una figura pública y estar en el ojo mediático por su relación con Khan, sabe que cada palabra que dice es analizada. Por lo tanto, es probable que sus comentarios sean intencionados, buscando proyectar una imagen determinada o simplemente ser honesta sobre lo que Khan le ha compartido. Lo que sí está claro es que esta revelación ha reavivado el interés en la relación pasada de Khan y Demet, y al mismo tiempo, ha puesto el foco en el presente de Khan con Francesca. Es un recordatorio de cómo las relaciones en el mundo de las celebridades son complejas, llenas de especulaciones, verdades a medias y, a veces, secretos que salen a la luz de la forma más inesperada. Y este es el corazón del asunto. Francesca Chillemi, la actual pareja de Can Yaman, ha ofrecido una perspectiva que podría reescribir parte de la historia romántica que los fans han construido alrededor de Khan y Demet. No es una confirmación directa de ellos nunca estuvieron enamorados, sino más bien una sugerencia de que la intensidad del romance en pantalla no se tradujo en una relación tan profunda y duradera en la vida real como se imaginaba, y que Khan, al compartir esto con Francesca, ha permitido que su actual pareja revele, indirectamente, este secreto. Ahora, ¿qué significa todo esto para el futuro? Pues solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos asegurar es que el carisma de Can Yaman y la química que tuvo con Demet Özdemir seguirán generando titulares. Y Francesca Chillemi sin duda, se ha posicionado como una figura relevante en la vida de Khan, y sus palabras tendrán un peso importante en la narrativa mediática. En resumen, hemos explorado la reciente y sorprendente revelación de Francesca Chillemi sobre la relación pasada entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos analizado cómo sus declaraciones, aunque sutiles, sugieren que el romance que muchos fans creían tan intenso, quizás no fue tan profundo o duradero como se pensaba, y que Khan mismo habría compartido esta perspectiva con ella. Esto nos lleva a pensar en la diferencia entre la ficción y la realidad, y cómo las percepciones públicas pueden a veces distar mucho de la verdad. También hemos considerado el impacto de estas declaraciones en la imagen de los involucrados y cómo esto reaviva el interés en sus vidas sentimentales. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya resultado tan intrigante y revelador como a mí. La verdad es que el mundo de las celebridades turcas nunca deja de sorprendernos, ¿verdad? Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creían que la relación entre Khan y Demet era tan seria como parecía? ¿Les sorprenden las declaraciones de Francesca? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que nadie se pierda esta exclusiva, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y secretos del mundo del espectáculo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.